Al ser expulsados los árabes de España, se acabó la tolerancia. El lenguaje de los judeo-españoles, el árabe y el mozárabe, fueron perseguidos. Fue el fin de la llamada España de las tres religiones, y las voces distintas se fueron apagando. La hostilidad contra los judíos, que jamás existió en la España musulmana, se fomentó desde la corona, y la celebérrima Inquisición española se había enderezado casi exclusivamente contra ellos. Si fueron muchos los expulsados, también fueron muchos los que se quedaron en España, ya sea porque se convirtieron al cristianismo o porque se sometieron al bautismo. Los judíos que se convirtieron nunca estuvieron a salvo de sospechas. Incluso la palabra misma converso acabó por ser en la lengua castellana un verdadero insulto. Desde el punto de vista tanto bélico como lingüístico, el castellano fue como una cuña que empujó con fuerza hacia abajo y a los lados, hasta crearse un espacio anchísimo, totalmente desproporcionado a su inicial insignificancia, ya que en ese entonces, el castellano hacia el año 1001 era un pequeño dialecto arrinconado en la mal romanizada Cantabria. En sus andanzas, el castellano impuso los vocablos que incorporó del francés, el provenzal y el catalán. Entre ellos, la mismísima palabra español, que es ni más ni menos que un provenzalismo. La lengua castellana unificó al país política y culturalmente, y al terminar la expulsión de los árabes, ya rica en cantos y literatura, se volvió la compañera del imperio. A la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabel. Así comienza la gramática castellana de Antonio de Nebrija, la primera gramática de una lengua en adelante imperial. No en balde, la fecha de nacimiento de la gramática escrita castellana es precisamente 1492, cuando Cristóbal Colón navegaba hacia lo aún desconocido. Mientras que en España los reyes católicos soñaban en aniquilar la presencia árabe, Colón soñaba en Oriente, buscando la ruta de las Indias, el lugar de donde nace el oro. Sorteando la incertidumbre de caer en el vacío, Colón cerró el mundo y el destino de la lengua española. Al tocar tierras americanas, las primeras palabras a las que acudió el representante de los reyes católicos para comunicarse con los nativos fueron, paradójicamente, palabras en árabe. أجيء من إسبانيا ممثلا الملك أتعرف أين يوجد الذهب؟ El español se convirtió en lengua internacional, en medio de glorias y también en medio de penas, de las voces que se quedaron en el camino, como las de algunos grupos étnicos de América que no pudieron sobrevivir a la invasión. El sefaradí de los judeo-españoles expulsados de España a partir de la Reconquista, y también el bello mozárabe que nos canta desde el pasado. Con la llegada de Colón se cerró la primera parte de la historia de nuestra lengua, que cumplía cerca de 500 años al llegar a América. Convertida en una lengua madura y en auge, empezó entonces su batallar con las voces indígenas. Y no estaban equivocados. En ese entonces, el futuro de Europa se estaba jugando en América.
here. I won. 1, 2. 1, 2 países, ¿no? 1 Chile. Descubrimiento, conquista y pillaje se hicieron con reyes al fondo. El ajedrez político de la época era muy interesante. La reina Isabel de Inglaterra quería hacerle jaque mate al rey de España, Felipe II, y para ello, contrabandistas de esclavos como John Hawkins y piratas como el legendario Francis Drake eran unas de sus piezas clave. Ellos se encargaban de construir el imperio inglés, asaltando los galeones españoles y haciéndole la vida de cuadritos al rey de España. La estrategia de la reina y sus piratas logró derrocar una de las piezas claves de España, la Armada Invencible. Pero el rey de España aún estaba protegido por sus soldados en América y evitaba el jaque enviando a sus virreyes. ¡Aliados, hijos de la mala suerte! ¡Se acabó la diversión! ¡Por mandato de la corona española! ¡De Dios y de mi regalada gana! Who is this chap? No sé, yo no lo invité. Bueno, please. Anupe con sin pa acá con panzaicadi. Ibi, pourquoi pas les créoles aussi? Où sans affaire? Oui, pues, no capaz el español, ¿o sí? Háblale en español, la serie. ¿Quieren apostar? ¡Ah, español! Cuidado, ese es colonialismo. What's that? El güero pregunta que qué diablos dijiste. Este dijo que es de colonialismo. What is that he saying? No te me espantes, güero. Dice que... ¡Callaos! ¡Callaos ya! ¡Que no sé qué coño estáis diciendo! ¡Habláis como primates salvajes! ¡Largaos! ¡Largaos de aquí! ¡Vámonos a la palapa! ¿Luego vamos a tomar un mojito? O una samba. Samba? Oh, yes. Samba for the queen. ¡Venid acá! ¡Os lo ordeno! ¡Digan los reyes católicos! ¡Vivos! ¡Os ordeno! ¡Venid acá! No, lo siento. Yo soy de otra época. Bye. ¡Ayudante! ¡Venid acá! ¡Ah! En estos ciclos también se marca el tránsito de la pronunciación medieval a la moderna. Es entonces, por ejemplo, cuando desaparece la diferencia entre la Z de decir y la C de fuerza. La confusión entre la S y la Z proviene de la pronunciación andaluza, el llamado ceseo andaluz. Su historia no es distinta a la del ceseo hispanoamericano. Se trata de una sola historia, ya que los primeros pobladores de las Indias fueron predominantemente andaluces, sobre todo sevillanos. Por ello, en América hablamos un español que se distingue del español de España por el rasgo genuinamente americano de pronunciar igual la S, la Z y la C. A ese rasgo nuestro se le llama ceseo americano. ¡Qué buenas fuentes! Se dice nueces. Nueces. ¡Bah! ¿Vos decís? Dijiste. Dices. ¿Cuántas veces? Se dice cuántas veces. Veces. Sí, veces. Vosotros padecéis de la razón. Padecer. Padeces de razón. ¡Ja, ja, ja! Vosotros. Ah, usted. Usted. Tú. No, chico. Eres. Y tú también.
¡Que empiece, coño! Por otra parte, la aspiración de la H quedó fuera de la norma cortesana. Con el tiempo pasó a ser muda. Mudo me estáis volviendo, joder. El sonido de la J o G todavía no existía en el siglo XVI. Por ejemplo, hay mapas donde se lee Oaxaca y no Oaxaca, para referirse a Oaxaca. La palabra México dejó de ser México en el mismo momento en que jabón pasó a pronunciarse jabón. ¿Y qué pasó con las X, pues? Más tarde se incorpora la X, una letra que ya no se usaba en España. De ahí México con X, Xochimilco, Xola, Mixcoac, y esto es por la influencia de las lenguas indígenas. ¿Ya oíste, gachupín de terciopelo? ¡Callaos ya! Precisamente la pronunciación de la L no era fácil. Había confusión entre la L y la Y. En la mayor parte del mundo hispanohablante, cuando alguien quiere pronunciar silla con la L española, lo que sale de la boca es más bien cilia. Los andaluces y muchos hispanohablantes necesitan años de escuela para no confundir se cayó con se cayó y viceversa. ¡Coño! Hermano, no es mi culpa, ¿eh? El coco se cayó, la verdad. Al estilo del Caribe, en algunos puertos se cambiará la L por la R. Y en vez de decir verdad, se dirá verdad. Y la D desaparecerá al final de palabras como ciudad y universidad, para quedar en ciudad y universidad. Son tiempos en que la forma de hablar el español en América se va diferenciando del español de España. ¡Puñetas! El único español es el de España. ¡Uy! ¿Se cayó? ¿Verdad? La verdad, se cayó. ¡Callaos ya! ¡Cállate! ¡Callad! ¡Calla! ¡Cayote! Ya está bien, ya. Con las distintas contribuciones indígenas y a partir de las distintas historias nacionales, el español del siglo XVI ya es un español moderno. Se fragmentó en el abanico de todas las variantes americanas que llegan hasta nuestros días. Como en toda América, la conquista enterró nuestra herencia y decapitó el tronco indígena del país. Pero muchas etnias pervivieron. La obra y la voz de los pueblos indios quedó viva y hoy, fiel a sí misma, sigue marcando el español de México. A los indígenas les debemos algunos americanismos hoy mundialmente conocidos en varias lenguas, como el petate, la hamaca, el cóndor, el coyote, la llama, el enequén, la papa o batata, el mole y el michiote. A los indígenas les debemos algunos americanismos hoy mundialmente conocidos en varias lenguas, como el petate, la hamaca, el cóndor, el coyote, la llama, el enequén, la papa o batata, el mole y el michiote, la caoba, el aguacate, el chocolate, el mate